Vamos a ministrar la palabra del Señor después de haber disfrutado de su presencia tan exquisita, tan preciosa, tan hermosa, y nos ha ministrado también a nosotros. Nosotros ministramos al Señor en la alabanza, en la oración, pero también somos bendecidos, somos equipados, ¿verdad?, en ella, y es un honor poder adorar al Señor. Y la Biblia dice que solo los muertos no alaban al Señor, ¿verdad? Nosotros le alabamos porque Él nos ha dado vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar, una breve oración para poder entrar al mensaje. Amadísimo Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, rindiendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, a tus pies. Venimos a pedirte el socorro y la ayuda, Señor, que necesitamos, para que tu palabra, Señor, pueda encontrar un lugar en nuestro corazón, cual semilla preciosa es plantada, y que tú, Señor, puedas encontrar en nosotros mucho fruto. Te lo pido en tu nombre, que es sobre todo nombre, que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú nos expliques tu palabra, nos guíes a toda verdad como tú mismo lo dijiste, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poner por obra lo que escuchamos, a atesorarlo, a amarlo, a cuidarlo y a compartirlo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Esa palabra quíntuple nos ministre, nos arrope y nos cambie conforme, Señor, a tu amor y a tu deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Aleluya, glorificamos su nombre, amén. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, verso 9, para poder compartir este mensaje, este tema que Dios ponía en mi corazón. Y dice la palabra del Señor en esta versión Biblia al día: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuántos anhelan eso en sus vidas? Amén. Esa es una oración que hacía el apóstol Pablo por los colosenses, y él le dice: pedimos, estamos pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Imagínense a un pueblo que pueda conocer plenamente la voluntad de Dios, a un pueblo que sea sabio, que tenga esa comprensión espiritual. ¿Cómo será su vida? ¿Cómo será la vida de ese pueblo? Y dice en el verso 10: para que viváis de manera digna del Señor. Una de las cosas que nos ayuda o nos va a traer como consecuencia de conocer plenamente la voluntad de Dios es que vivamos de manera digna, que le agrademos en todo. ¿Cuántos quieren agradarle al Señor en todo? En todo, hermano, lo que hagamos, qué precioso sería. Y dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Por lo menos ahí hay 4 cosas como resultado de conocer la voluntad de Dios en sabiduría y conocimiento espiritual. Entonces, amados hermanos, en esta noche yo quiero compartirles este tema que es de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, los deseos de Dios. El Señor tiene muchos deseos, y en la palabra podemos encontrar muchos versículos directos acerca de la voluntad de Dios, y otros que tal vez no van a aparecer como la palabra voluntad, pero que también están en el deseo, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa es parte del deseo, es de la voluntad de Dios. Y debemos de ir cada día conociendo esos deseos de Dios. Amados, nosotros como hijos de Dios muchas veces queremos que Dios cumpla nuestros deseos. Y en la Biblia hay muchos deseos que nosotros deberíamos de tener. Esos deseos deberían de estar en nuestras vidas. También sabemos que hay deseos malos, los cuales nosotros debemos de ir desechando, que pueden ser algún tipo de codicia en nuestras vidas. Entonces tenemos deseos buenos, tenemos deseos malos, y nosotros debemos de ir examinando eso en nuestro corazón y ver qué clase de deseo hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso lo vamos a ver tal vez en otro tema. Pero sobre todo, poder conocer la voluntad de Dios. Recordémonos que la Biblia dice que la voluntad de Dios tiene por lo menos 3 facetas en ese versículo. Y dice: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
cuando nosotros logramos entender esa voluntad de Dios en nuestra vida como buena, como agradable y como perfecta, poder hacer una administración en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu, e ir comprendiendo esa voluntad de Dios para nosotros. Y es muy importante que podamos conocer la voluntad del Señor. Hay pasajes que demandan eso. Si nosotros no conocemos o conocemos la voluntad de Dios, hay una demanda, hay una consecuencia respecto a ello. Y por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos respecto a esto y poder conocer más de esa voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántos anhelan conocer la voluntad de Dios? Amén. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo me he topado a veces a lo largo de mi vida en este llamado que Dios me ha hecho, algunos hermanos que me han preguntado, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces yo le he tenido que compartir parte de los versículos. Le digo, mira, la voluntad de Dios para tu vida es esta, es esta, es esta y esta, y es para mí también la voluntad de Dios para mi vida. Entonces vamos a empezar con el primero. Y yo cuando oía la profecía me quebrantaba en mi corazón, porque era lo que el Señor estaba diciendo, que era lo que Él andaba buscando, y mi corazón se llenaba de muchas cosas, y una de ellas también ese anhelo de decir, Señor, yo quiero que encuentres en mí a este tipo de persona que tú estás buscando. Y decía, estoy buscando personas fieles, decía el Señor. ¿Escucharon en la profecía? Buscando personas fieles. Y aquí en Oseas 6:6, en esta versión Palabra de Dios para Todos, dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Entonces miramos lo primero que Dios desea aquí. Número uno, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que nosotros tengamos ¿qué? Fiel amor, que seamos fieles en nuestro amor. Cuando ustedes miran la Biblia, el lenguaje sencillo dice, lo que quiero es que me amen. O sea, el Señor está diciendo, la voluntad de Él es que nosotros le amemos a Él, que haya amor en nuestra vida hacia Él. Hace algún tiempo atrás yo leía ese versículo donde dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo estaba leyendo este pasaje y hay veces que hemos leído la escritura y la vemos como normal, solo le damos lectura y cambiamos de hoja y seguimos leyendo, y después de leer unas 3 hojas decimos, bueno, ya leí, me siento bien. Pero a veces tenemos que reflexionar y meditar en ello, qué es lo que significa, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pasando. Y cuando yo leía ese pasaje diciendo, el primer mandamiento es esto, amarás al Señor tu Dios, mi corazón se quebrantó ese día, empezó a llorar y le decía, ¿cómo puede ser que sea un mandamiento que amemos a Dios? ¿Cómo puede ser como un mandamiento? Dios te manda que le ames, cuando eso yo digo, no debería ser un mandamiento, deberíamos de amar a Dios, no como un mandamiento, amarlo porque Él nos ha amado. No como tienes que amar a Dios, sino que yo amo a Dios, algo que nazca en tu corazón para con Dios, que no te sea como mandamiento solamente, sino que ya haya nacido en tu corazón de ese amor a Dios. Entonces cuando yo veo la voluntad de Dios es que nosotros le amemos, que le demostremos ese amor. La Biblia textual, tercera edición, dice que seamos fieles con Él. Yo quiero de ti fidelidad, es lo que dice el Señor. Y hermano, qué hermosa es la fidelidad. Cuando nosotros encontramos en nuestro matrimonio, ¿acaso no es hermoso ver a una pareja fiel? ¿No anhela el esposo tener a una mujer fiel? ¿No anhela la mujer tener a su esposo y que le sea fiel? Claro que todos anhelamos fidelidad. Aún alguien en su trabajo anhela tener trabajadores fieles para con él. Y de la misma manera Dios quiere que nosotros le seamos fieles en nuestro amor para con Él. La pregunta es, ¿estaremos siendo nosotros fieles en nuestro amor para con Dios? ¿Lo estamos amando a Él por sobre todas las cosas? ¿O nos va a pasar lo que le dijeron a aquella iglesia? Ya no me amas como al principio, como cuando te hiciste cristiano. Porque tu amor ha menguado, te has olvidado de Dios y has estado amando otras cosas antes que a Dios. Y el amor de Dios está sobre todas las cosas. Él dijo, el que no ame a Dios más que a sus padres,
más que a su esposa, a su esposo, a sus hijos, no es digno de mí, dijo el Señor. ¿Cómo está ese amor para con Dios? Es la voluntad de Dios que le amemos. ¿Habrá algo de malo en amar a Dios? Un pasaje que conmovía mi corazón también, y creo que está en el libro de Isaías, cuando él dice: ¿qué de malo vieron ustedes en mí? ¿Qué les hice yo para que ustedes se alejaran de mí? Para que fueran infieles, se portaron como una prostituta, como una ramera. Y peor aún que una ramera, porque dice el Señor, una ramera, alguien le paga para que se acueste con ella. Sin embargo, tú fuiste peor que una ramera, le pagaste a tus amantes para que se acostasen contigo. Y está demandando el Señor diciendo: mira a las otras naciones, a ver si han dejado a sus dioses, pero Israel me ha abandonado. Israel fue infiel. Y esa palabra infiel nos habla precisamente de una prostitución y una fornicación que no solo es en lo natural, en lo físico, sino que alejarse de Dios por otras cosas. Y hoy estamos viviendo ese tiempo donde muchos están olvidando del amor para con Dios y no están siendo fieles a Dios. El pasaje en la Biblia al día, en Santiago, cuando dice: el que ama a Dios se ha constituido, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero la Biblia lo dice un poquito más profundo y dice: ustedes están pareciendo a aquella mujer que le es infiel con el peor de sus enemigos, a su esposo, porque están amando las cosas de este mundo. Y nosotros debemos de cuidar nuestro corazón de no amar las cosas de este mundo. El mundo pasa, el mundo se acaba. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces cada día nosotros debemos de velar por ese amor. La voluntad de Dios en esta noche te dice: mi voluntad, mi deseo es que me ames. Que me ames, que me muestres tu amor. Que me des tu amor. Que me ames por sobre todas las cosas. Y no que termines amando a las cosas antes que a Dios. Y debemos de cuidar nuestro corazón, porque la Biblia dice: el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y hay gente que cree que ama a Dios, pero en un momento dado se manifiesta que no hay amor de Dios en sus corazones. Por eso debemos de examinar nuestro corazón, orar y pedirle al Señor y buscar cada día más su amor. Yo oía esta ministración hace años y en una alabanza estaba de un grupo cristiano, donde él empieza a narrar que están en un grupo, creo que de oración, están hablando del Señor ahí en la iglesia, y entonces alguien dentro de los hermanos dice: estoy un poco preocupado, un poco triste, porque yo creo que yo no amo al Señor, dijo. Y lo que le dice la persona, la esposa del ministro, es: no te preocupes. Eso le dice lo primero: no te preocupes, porque el amor no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te haya amado primero. Pero eso no es cierto. ¿Cómo que no te preocupes si no estás amando a Dios? Yo te digo esta noche: preocupa en tu corazón. Preocúpate si has bajado el nivel de amor para con Dios. Preocúpate en tu corazón qué es lo que está haciendo que dejes de amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios no te demanda que lo ames a Él y las demás cosas. No, Él te demanda: ámalo a Él, y después las demás. Tiene un orden de amor. Tiene una prioridad de orden de amor en tu vida, pero lo primero es Dios. Ese amor para con Dios que te hace buscarlo, que te hace entregarte, que te hace rendirte, que hace muchas cosas dentro de ti por amor a Dios. Cuando nosotros nos casamos, normalmente hacemos un pacto. ¿Y qué decimos? Vamos a estar ¿en dónde? En las buenas, y luego decimos: y en las malas. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y es un pacto, se supone, de amor. Y cuando venimos a Dios, queremos estar solamente en la salud, solamente en las buenas, pero no queremos estar cuando hay momentos difíciles, porque no lo amamos quizás realmente como deberíamos de amarlo. Yo le pido al Señor que cada uno de nosotros crezca en su nivel de amor para con Dios. Si tú dices que amas a Dios, si tú crees que amas a Dios, si tú sientes que amas a Dios, incrementa más ese amor por Dios. No te acomodes, no te descuides,
porque uno puede llegar a dejar de amar a alguien en algún momento dado. ¿Cuántos matrimonios no se han separado porque dejaron de amarse? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué dejaron de amarse? Porque se terminó aquella búsqueda, se terminó aquellas caricias, aquella comprensión, se terminaron muchas cosas y de último el amor murió que se tenían. Entonces mucha gente ha dejado de amar a Dios y se ha alejado de Dios, se ha olvidado de Dios. Pero interesante, porque si tú le preguntas afuera, ellos dicen que aman a Dios, pero no lo evidencian en su vida. El amor es más que palabras. El amor se evidencia. ¿Acaso el Señor dijo, por tanto amó Dios al mundo? ¿Y ahí se quedó? No, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es evidencia también. No solo son palabras. Se debe de evidenciar en nosotros el amor hacia Dios. Y esa es parte de la voluntad de Dios, que le amemos. Y lo dice, quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. El Señor lo que quiere es que nosotros le conozcamos cada día más. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 34, le dice, muchos de ustedes no conocen a Dios y para vergüenza de ustedes se lo digo. Se lo estaba diciendo a los corintios, a los que se supone que conocían a Dios. Cuando nosotros miramos la iglesia de Corintios llena de dones, el apóstol Pablo tuvo que enseñarles a poder hablar 1, 2 o 3, a ministrar los dones. Era una iglesia llena de muchas cosas, pero dentro de ellos había gente que no conocía a Dios. Y él dice, para vergüenza de ustedes se los digo, ustedes no conocen a Dios. Y así hay gente que no conoce a Dios, que no le interesa incrementar su conocimiento de Dios. ¿Y acaso no dijo el Señor en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 7, perdón? Él dice también, esta es la vida eterna. En Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3 es. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien Él envió. El deseo, la voluntad de Dios es que le amemos. El deseo, la voluntad de Dios es que le conozcamos. Amados hermanos, nuestro conocimiento para con Dios debe de crecer cada día, no estancarse. Porque mucha gente está siendo engañada. Oseas 4:6. Mi pueblo es llevado cautivo, ese famoso pasaje. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Porque los sacerdotes menospreciaron el conocimiento. Y dice, yo también me olvidaré de tus hijos. Es serio. Es un problema si nosotros no conocemos más de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, le abrimos nuestro corazón, una venda cayó y entendimos el propósito de la muerte y resurrección de Cristo. Pero Dios quiere que sigamos caminando en el conocimiento, sigamos creciendo. Por eso en Colosenses 3:16 el apóstol Pablo decía que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Debemos de crecer en ese conocimiento. Es la voluntad de Dios que le conozcas. Él está como diciéndonos, pueblo mío, tú preguntas, ¿cuál es mi voluntad? Pues mi voluntad es que me conozcas a mí. Ven y conóceme. Dios quiere que le conozcamos. Mientras más le conocemos a Dios, más entendemos su voluntad, su propósito, y más nos vamos a conducir de la manera que a Él le agrada, porque le conocemos. Cuando nosotros llegamos a conocer a una persona, empezamos a vivir mejor, a actuar mejor. Por ejemplo, en el matrimonio, conforme pasa el tiempo y uno se va conociendo mejor, un poquito más, uno empieza ya a saber cómo va tanteando las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la esposa normalmente o debería saber qué es lo que le gusta a su esposo, ¿o no? Pero al principio sabía qué le gustaba, no sabía qué le gustaba y qué no le gustaba. Mira, mi amor, lo que te preparé, una gran comida bien rica. Y él, ay, mi amor, es que eso me hace mal, me da reflujo. Y ay, mi amor, no lo sabía.
Ahora ya lo sabe. Y conforme pasa el tiempo, le va conociendo más y le va conociendo más. Y llega a tal grado que le llega a decir la esposa: mis hijos ahorita no van a ser buenos, su papito viene cansado, déjenlo descansar. Porque lo conoce, lo va conociendo. Esa intimidad ayuda a que nos conozcamos cada día más. Ahora bien, ¿conoceremos nosotros así a Dios? ¿Será que conocemos a Dios así? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que no le agrada a Él para complacerlo? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Caminando con Él, buscando su rostro, su presencia. Pero el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice el Señor que Dios habló en el pasado a través de muchos profetas de diferentes maneras, pero que ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo, a través de Jesucristo, para que a nosotros le conozcamos. Señor, ¿cómo hago para conocerte? Dame un sueño para conocerte. Entonces te vas a mantener dormido todos los días para conocer al Señor. Dame visiones para conocerte. No, lee la palabra de Dios. Ahí está expresada la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada. Está escrito en la palabra de Dios. Y mientras más leamos la palabra de Dios, más le vamos a conocer. Y ya no vamos a tener necesidad tanto que alguien nos diga: mira, esto no le agrada al Señor, si nosotros lo sabemos, qué le agrada y qué no le agrada. Pero hay gente que se llama cristiana, que cree que ha nacido de nuevo y no sabe qué le agrada a Dios y qué no. ¿Será que? No, hombre, yo digo que el Señor no se enoja si me echo mis 2 cervecitas. Pregunto, ¿será que Él conoce qué es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que te eches una cerveza o que te pongas a orar buscando la presencia del Espíritu Santo? Que busque la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el que sabe la voluntad de Dios va a buscar complacerlo, va a buscar cada día más vivir conforme a los propósitos y designios de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Qué hermoso es cuando una persona tiene tiempo, años en el Señor y está incrementando su conocimiento, porque conozco gente que tiene más de 10 años, más de 15 años en el Evangelio y no conoce mayor cosa de Dios. Todavía sigue diciendo después de 15 años, porque la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Dicen, después de 15 años. La Biblia no dice eso. Jamás dice eso la Biblia. ¿Por qué? Porque no estamos quizás creciendo en el conocimiento para con Dios. Nosotros debemos de crecer en ese conocimiento. Hay una alabanza bien linda, ustedes no sé si la han oído, pero que dice: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Esa palabra anhelo es un deseo. Debe de haber también en nosotros ese deseo de conocer a Dios, de conocer al Espíritu Santo. Si nosotros conociéramos al Espíritu Santo, hermano, ¡wow! ¿Cómo anduviéramos en esta vida? Vamos por el camino y de repente pasa algo y el Espíritu Santo nos habla, o sentimos su voz, su presencia. No, esto no le agrada a Dios. ¿Saben qué hizo José? Cuando la esposa de Potifar quería que se acostara con él, ¿qué le dijo él? Esto no le agrada a Dios. Esto es pecado, un pecado grande en contra de Dios. Y salió corriendo, porque él conocía la voluntad de Dios. Él sabía qué era lo que le agradaba o no le agradaba a Dios. Entonces, amados hermanos, que en el nombre de Jesús conozcamos más de Dios, conozcamos más del Señor. Ya sabes algo del Señor, sigue conociendo más del Señor. Que Dios quite todo impedimento que ha venido a tu vida, que te ha detenido en tu crecimiento del conocimiento para con Dios. Recuérdate, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conozcan ¿a quién? Al Padre y a Jesucristo, a quien Él envió. Esa es la voluntad de Dios. Entonces vamos viendo un pasaje donde nos habla de 2 cosas de qué es la voluntad de Dios. Número 1, que tengamos fiel amor para con Él. Número 2, que le conozcamos cada día. Y vamos a avanzar a este otro. 1 Pedro 2:15, Biblia al día, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien
hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Oh, hermano, miren, cuando nosotros miramos este pasaje, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es la voluntad de Dios? Primeramente, como subtítulo, el tercer punto es: la voluntad de Dios es que practiquemos el bien. ¿Qué quiere Dios que practiquemos? El bien. Cuando nosotros practicamos el bien, cuando nosotros hacemos esto, dice que hacemos callar la ignorancia de muchos. ¿Saben qué miro yo acá? En otras palabras, lo que la voluntad de Dios es que no demos de qué hablar a las personas. Esa es la voluntad de Dios. Haz el bien, no des de qué hablar a las personas. A veces nos podemos enojar por lo que los demás dicen. ¿Cuántos se enojarían por lo que otros están diciendo de su persona? Quizás todos, ¿verdad? Yo me enojo por lo que está diciendo. Pero antes de enojarnos, lo que está diciendo, no deberíamos de analizar si lo que está diciendo tiene razón. Porque si tiene razón, ¿por qué me enojo? Tiene razón. No está diciendo otra cosa que no sea cierta. Tiene razón. Pero no somos así. No lo reconocemos. Cuando nos dicen, no, es que mira, tú eres bien enojado. Yo no soy enojado. No me estés diciendo, yo no soy enojado. No reconocemos y somos enojados. No, es que mira, mi amor, yo no te puedo decir algo porque ya estás bien enojada. Yo no. Y no reconoce que está enojada. Y es algo que es cierto. Entonces, amados hermanos, la voluntad de Dios es que practicando el bien, hagamos callar a los que están hablando cosas que no son. En la vida va a haber gente que va a hablar siempre de ti. Siempre va a hablar de ti. Lo importante es que tú no les des de qué hablar, que ellos tengan razón de lo que están diciendo. Eso es lo que Dios quiere, que guardes tu vida, tu testimonio delante de Él. Porque si no te vas a andar enojando por lo que están diciendo, pero si tienen razón. ¿Cómo puedes entonces caminar de esta manera si no ves que la voluntad de Dios es que practiques el bien y hagas callar la ignorancia de otros que están hablando cosas que no son ciertas de ti, que no son de esta manera? Entonces, ¿cómo está la mayoría de la iglesia ahora? ¿Será que la mayoría de la iglesia no está dando de qué hablar? La gran parte de la iglesia está dando de qué hablar y hablar mal. ¿Acaso no hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia, no quiere buscar a Dios por culpa de los ministros? Y pregunto, ¿tienen razón del mal proceder de los ministros? Tienen razón. Lo que no tienen razón es de no buscar al Señor por culpa de unos malos ministros. Porque también hay buenos ministros, ¿o no? Uno no puede venir y entrar en la ignorancia y decir, es que todas las mujeres no sirven. ¿Será cierto eso? Todos los hombres son lo peor. ¿Será cierto eso? No, hay buenos hombres. Aunque usted no lo crea. Hay buenos hombres. Difícil de creer, ¿va? Pero hay buenas mujeres. Lo hay. Entonces, amados hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a no dar de qué hablar a las personas. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra vida, cuidemos tantos aspectos de nosotros, porque hay gente que muchas veces se puede ir de la iglesia o puede permanecer por nuestra causa. La voluntad de Dios es que practiquemos el bien, que le hagamos el bien a los demás, porque de esta manera vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos. Hay gente que va a hablar mal de ti, te va a poner en mal con muchos. Pero como tú estás haciendo el bien, se va a evidenciar quién tú eres. Y entonces, ¿cómo va a quedar esa persona? Al final estás tapando la boca sin hacer líos, sin hacer relajos, sin decirle nada, sino por tu conducta. Porque tú no eres así. Esa persona te presentó como lo peor, como una persona mala, como una persona chismosa, problemática. Pero cuando ya te conocen, entonces callas la boca del que estaba hablando por ser ignorante en contra de ti. ¿Cómo callas la boca de él? Haciendo el bien, haciendo lo correcto, practicando el bien en todo momento. Y a veces es difícil porque cuando nosotros hacemos un bien y nos hace un mal, ¿qué hacemos nosotros?
como que nos dañamos y ya no queremos hacerle un bien al que nos está haciendo un bien ahora. O ya no queremos seguir haciendo el bien y practicando el bien. Pero la voluntad de Dios es que practiques el bien y que de esta manera, dicen otras versiones, le tapes la boca a los, dice otra palabra, ¿verdad? Bueno, dice a los tontos e insensatos. ¿Cómo lo vas a hacer? Practicando el bien. Esa es la voluntad de Dios. No que agarres el Facebook y empieces así, que tú también te acuerdas lo que me hiciste, y ahí tires todo tu veneno, o que empieces a insultar a una persona y alegando. Esa no es la voluntad de Dios. Conoce cuál es la voluntad de Dios. Haz el bien, dice el Señor, y Él te va a respaldar. Él te va a levantar y Él va a sacar a luz tarde o temprano las cosas que hay en ti. Pero si tú estás dando de qué hablar y son motivos verdaderos, mejor arrepiéntete y pide perdón a Dios. Hay otro pasaje similar a este, y no lo dice tal vez de esta manera tan así, pero da a entender. En la Biblia al día dice, si tú estás sufriendo porque hiciste algo malo, dice, merecido lo tienes. Y lo dice, pero si estás sufriendo y no hiciste nada malo, llénate de alegría, porque el Espíritu Santo reposará en ti, dice. Entonces mira, no tienes opción para estar peleando, estar alegando, sino entendiendo la voluntad de Dios, que es que practiques el bien. Y que de esta manera vas a hacer callar la ignorancia de los insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y el Señor te dice, practica el bien. Pero mira lo que están diciendo, practica el bien. Pero Señor, mira lo que pusieron, tú practica el bien. Yo me voy a encargar de Dios. Tú practica el bien, esa es mi voluntad para ti. Practica el bien. No dejes de practicar. Es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que pasa es que nosotros no miramos qué es lo que viene después, pero cosas preciosas vienen de parte de Dios si hacemos su voluntad. En Juan 15:16, palabra de Dios para todos, dice: ustedes no me escogieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo, desde mi voluntad, es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el deseo? Que nuestro fruto dure. Otras versiones, o la Reina Valera, pueden leerla y dice que vuestro fruto permanezca. Cuando nosotros miramos esa palabra permanecer, Él está diciendo que el fruto resista. Que resista tu fruto. Que aunque vengan momentos duros, momentos difíciles, tú puedas resistir en tu fruto. Y luego quiere decir también que perdure. Que no sea de corta duración como aquella tierra que recibió la semilla con alegría y con gozo, pero dice, pero después el sol la quemó, pues es de corta duración. Cuando viene el afán y las persecuciones, se desaniman y ya no buscan a Dios. Tu fruto no puede ser de corta duración. Tú no puedes tener un fruto de, yo busqué al Señor 2-3 años y ahí quedó. No, esto, hermano, es una carrera hasta que tus ojos se cierren o la trompeta suene en los cielos. Tú debes de durar en tu fruto. ¿Qué haces tú si un árbol grande de tu patio dio solo una vez fruto y lo demás que está haciendo es va a tirar hoja y hoja? ¿Qué es lo que haces? ¿Lo cortas? Pues yo no sé aquí, pero allá en mi país tenían una costumbre, un dicho, que era lo que decían, que para que el árbol de aguacate diera fruto le pusieran un delantal, decía. Y allá donde yo vivía, a la par había un árbol de guayabas que eran más gusanos que otras cosas, hermano. Cuando íbamos a cortar guayabas nosotros allá con cuidadito comiendo, porque cuando uno sentía un gusanote por acá y le tenía que dar vuelta la guayaba a uno, hermano. Y a la par había un árbol de aguacate, que toda la vida los aguacatitos fueron así, nunca crecieron. Y después pues cercaron bien ahí, pusieron alambre, ya no pudimos entrar, pero cuando nosotros miramos, hermano, le ponen un delantal al arbolito. En su ignorancia pues nunca dio tampoco aguacate, porque con eso no da aguacate nadie, ¿verdad? Pero la Biblia dice que todo árbol que no da fruto, ¿qué es lo que le va a pasar? Está pronto a ser cortado.
y echado al fuego. Hermano, de esto hay muchas cosas que debemos de ver y analizar qué es lo que Dios quiere, que el fruto perdure. Y dice también esa palabra, que permanecer o que dure, significa que continúe. Que tu fruto, ¿qué? Continúe. El fruto debe de continuar creciendo. Esa es la idea de seguir creciendo. Y en Proverbios 4:18 dice: la senda del justo como la luz de la aurora es. ¿Cómo va la luz de la aurora? De aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice, así es la vida del justo. Tiene una similitud y una comparación a ese fruto que debe permanecer, debe de continuar, debe de seguir en tu vida. Por eso el apóstol Pedro, ustedes se recuerdan que hay un pasaje que dice: así que a vuestra fe añadid paciencia, a vuestra paciencia añadid virtud, a la virtud añadid, y empieza a dar como 9 o 11 añadiduras. Y dice: si hacéis esto, no estaréis ociosos y no os habréis olvidado de dónde os sacó el Señor. Porque el cristiano debe de dar fruto continuamente, debe de crecer su fruto, debe de permanecer su fruto. En Cantares dice: venga mi amado a su huerto y coma de las hojas. No, coma de su dulce fruto. Tiene fruto. Cuando el Señor venga, ¿por quién va a venir? Por los que tengan fruto. El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Por qué? Porque su fruto permaneció. Su fruto duró. Fue continuo. ¿Pero por qué fue continuo? ¿Por qué duró? ¿Por qué permaneció? ¿Por sí solo? No, porque estaba en la vid. Ahí en Juan 15 Jesús está hablando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí no da fruto. Entonces la voluntad de Dios es que permanezcas en Él. Nos hemos topado con infinidad de gente que no busca ya a Dios y dice: yo antes, hermano, estaba en la alabanza, yo antes predicaba, yo antes, pero ¿será que eso Dios lo va a tomar en cuenta ahora? Claro que no. Hay un pasaje donde dice el Señor, ¿se recuerdan? Que dice que si tú no le hablares al impío cuando se arrepiente, él va a cobrar la sangre de él. Y ahí mismo en ese pasaje está diciendo que si el justo se olvida de sus obras y empieza a hacer lo malo, le vendrá juicio sobre su vida. Pero si el pecador se arrepiente de sus malas obras y empieza a obrar bien, entonces alcanzará misericordia. Porque este llamado, hermano, no es yo hice, yo hacía, yo iba. Este llamado es yo hago, yo permanezco, yo busco, yo sirvo a Dios. Para que tu fruto esté. Debes de permanecer en Dios. No te alejes de Dios. Que tu fruto dure. Que cuando Él venga encuentre fruto en tu vida abundantemente. Él dijo: ya la hoz está puesta en su mano para poder levantar la cosecha, y el trigo se irá al granero. Y lo que no tiene trigo, ¿a dónde se irá? Se irá al fuego, dijo el Señor. Entonces tu fruto debe de permanecer, debe de durar. Esa es la voluntad de Dios, que permanezcas. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Fruto que dura, un fruto que permanece. Porque muchos se equivocan y piensan que son salvos sin dar fruto. De esto, hermano, hay que hablar, y más adelante con la ayuda de Dios lo vamos a hablar. Pero hay gente que cree, que recibió al Señor en su corazón, que pasó a hacer la oración de fe y piensa que son salvos y no han nacido de nuevo. Ay, hermano, pero ¿cómo puede ser posible eso? Sí, en aquel día muchos me dirán. ¿Qué le dirán? Señor, Señor. Pero yo les diré: apártense de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Y otra versión dice: aléjense de mí, ustedes nunca dejaron de hacer lo malo. ¿Cómo puedo yo ser su Señor? Nunca dieron fruto bueno. ¿Cómo pueden decir que son míos? Porque los que son del Señor dan fruto para Él. Entonces
Entonces debemos de analizar eso en nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude y que haya fruto en tu vida. ¿Cuáles son tus frutos? Examina un poco tu corazón. ¿Tienes frutos de Dios? Hermano, yo tengo unos frutos de Dios. Yo sé que sigue trabajando en esos frutos. Sigue pidiendo que Él obre en tu corazón, en tu vida. Y si tus frutos han sido malos, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Mientras hay vida y esperanza, estás a tiempo. Hoy es el día, antes que sea demasiado tarde. Pídele perdón a Dios y arrepiéntete de tus malas obras. Y empieza, dice la Biblia, deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Hay tiempo, mientras hay vida. Primera de Pedro 3:17, Biblia al día. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pero miren, dice, si es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios va a permitir que nosotros pasemos por un sufrimiento. Hay gente que dice, no, yo reprendo pasar por ahí. Y yo siempre digo, usted reprenda lo que quiera. Todos aquí hemos sufrido alguna vez. Y vamos a pasar por algunos tipos de sufrimiento. A veces nosotros los hemos buscado, otras veces Dios nos va a permitir por diferentes razones en su voluntad. Miren, ¿por qué sufrió José? ¿Por qué José pasó todo eso? Al final Él les dice, Él entiende la voluntad de Dios y les dice a sus hermanos, ustedes no me trajeron aquí. ¿Quién fue? Fue el Señor, dice Él. Ustedes no me trajeron aquí. Dios me trajo acá para que Egipto no muriera de hambre, para que ustedes no murieran de hambre. Fue el propósito de Dios en mi vida. Y en el Salmo 119, no me recuerdo el verso, pero puede leer todo el Salmo 119, es uno de los más largos de los Salmos. Dice el rey David, bueno fue para mí que me hiciera sufrir, porque de esta manera aprendí tus mandamientos. Entonces el sufrimiento no es tan malo como lo pintan. ¿Cuándo empieza uno a valorar muchas veces su trabajo? Cuando no lo tiene. Uy, Señor, dame un trabajo. Ya un mes, 2 meses sin trabajo. Empieza uno a valorar el trabajo. ¿Cuándo uno empieza a valorar la comida? Cuando las tripas empiezan a llorar de hambre y no hay nada que comer. Ahí sí uno se acuerda de los momentos donde tiró la comida quizás. Entonces a veces uno tiene que pasar por un sufrimiento. En Deuteronomio 8, capítulo 2 en adelante dice eso. Te llevé al desierto y te hice pasar hambre para saber qué había en tu corazón, si habías de servirme o no. Y luego dice, y para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces a veces el Señor nos pasa por el desierto, nos permite que pasemos por un sufrimiento para enseñarnos a depender de Él. Porque a veces confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en lo que tenemos, pero cuando eso ya no está, ahí volteamos a ver al Señor. En una ocasión, una persona estaba en un lugar bebiendo, estaban celebrando, todos contentos, y de repente empezó a haber un problema, una riña y en contra de él, y entonces sacó el arma y le pegó un par de disparos a la persona y lo mató. Lo agarraron, llegó la policía, se lo llevó, pero él estaba confiado porque él tenía mucho dinero. Y él dijo, nada, aquí pago y yo salgo, dijo él. Estaba tranquilo. Cuando llegó el abogado, llegó a platicar con él y le dijo, mire, le dijo, su caso está bien difícil. No importa cuánto es, yo pago el dinero, la multa, lo que sea, yo pago, usted sáqueme de aquí. Le digo, mire, no es tan fácil porque usted mató a un diputado, le dijo. Y la cosa está grave. Y aquí yo no creo que todo el dinero que tenga lo va a sacar a usted. Le digo, la verdad se lo digo. Vamos a hacer lo que podamos, pero vamos a ver qué. Y salió el abogado. Cuando sale el abogado, él en su celda dobla sus rodillas y empieza a orar. ¿Por qué esperar llegar a ese momento? ¿Por qué confiar en lo que tenemos y no confiar en Dios primeramente? Debemos de aprender a confiar en Dios, pero a veces el sufrimiento va a venir a tu vida para que aprendas a confiar. Yo escuché el testimonio de un hermano. Estábamos platicando y como es de primera mano, él nos lo estaba contando y él nos contó su experiencia. Él dice, yo tenía un buen trabajo, ganaba demasiado dinero,
mucho dinero. Entonces compré 3 casas. 2 de ellas las alquilaba, en otra vivía yo, ganaba buen dinero. Pero ¿qué hacíamos, hermanos? Yo iba a McDonald's con mis hijos, tenía 4 hijos, 3, 4 hijos. Y mis hijos de cierta edad, yo les compraba un menú a cada uno. Menú, lo que ellos quisieran les ponía. Y los niños jugando, 2, 3 papitas agarraban, yo una mordida le daba, platicando con mi esposa, viendo otras cosas. Y cuando era hora de irme, agarraba todas las bandejas y a la basura, todo, a la basura. En casa, mi esposa todo lo que no se comía, todo se tiraba. No sentíamos nosotros nada porque había abundancia. Cuando de repente hubo un problema en la empresa y perdí mi trabajo. Yo dije, bueno, tengo problemas, estoy alquilando mis casas y vamos a ir saliendo. Empecé a buscar trabajo y no encontré, pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, no encontraba, y ya el modo de vida que traíamos de tantos gastos ya no nos daba tanto, los ahorros se fueron, pero no me preocupé, rematé una casa, la vendí, seguí, traté de puse un negocio, no resultó, quebró, perdí todo mi dinero, vendí otra casa, terminé vendiendo todas mis casas. El proceso fue como de 10 años, hasta que me vi en casa de mi suegra sin nada. Estaba orándole a Dios y le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor me envió un pasaje diciendo, el pecado de Sodoma fue la abundancia del pan y no compartirlo con los pobres. Empecé a llorar, le pedí perdón a Dios y me sacó de eso. Dios me sacó de eso, me dio mi empresa, dijo, gracias a Dios estoy bien, pero hoy no desperdiciamos nada. Hoy todo lo cuidamos. A veces vas a tener que sufrir. Vas a tener que pasar por un momento difícil. Y dice en el verso 18, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Miren, ¿por qué sufrió el Señor? Para que nosotros pudiéramos estar ahora delante de Dios.